Capítulo 1. El descubrimiento que cambió la historia. Operación Hielo Verde. Este nombre en código nunca había sido escuchado hasta que en 2022 los archivos secretos de la CIA fueron desclasificados cuando salió a la luz el doble papel que Pablo Escobar había jugado durante 15 años y el acuerdo secreto que tenía con Estados Unidos. Todo lo que creíamos saber sobre el patrón cambió para siempre. Antes de comenzar esta revelación que sacudió al mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que ellos intentaron enterrar durante décadas. Era el 15 de octubre de 2022 cuando el analista senior de la CIA, Roberto Mendoza, trabajaba en su oficina del piso 12 del edificio federal en Langley, Virginia. Roberto, veterano de 22 años en la agencia con acceso de seguridad nivel 4, había revisado miles de documentos desclasificados durante su carrera. Conocía cada operación importante en América Latina, cada nombre en código utilizado durante la Guerra Fría, cada misión encubierta relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Pero esa tarde de otoño, sus ojos cansados se detuvieron en algo que jamás había visto. Una carpeta gruesa con triple sello rojo y una etiqueta que lo dejó paralizado. Operación Hielo Verde, clasificación nivel 5, acceso ultra restringido, autorización directorial requerida. En sus 22 años de servicio, Roberto nunca había tenido acceso a documentos de nivel. Según los rumores internos de la agencia, estos archivos contenían las operaciones más sensibles y peligrosas, aquellas que podrían comprometer no solo la seguridad nacional, sino la credibilidad misma del gobierno estadounidense si llegaran a conocimiento público. Capítulo 2. La primera revelación imposible. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras verificaba 3 veces su nivel de autorización en el sistema de seguridad. La pantalla parpadeó verde. Por alguna razón que no comprendía, tenía acceso completo. Con manos que temblaron levemente, Roberto abrió la carpeta. El primer documento llevaba fecha del 22 de marzo de 1975, casi 50 años atrás. La firma al pie pertenecía al agente especial William Carter, asignado a la estación de Bogotá, pero lo que leyó en el encabezado lo dejó sin aliento. Informe inicial, Operación Hielo Verde. Objetivo, reclutamiento de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estado, contacto establecido exitosamente. Clasificación, informante potencial de máximo valor. Controlador asignado, agente especial William Carter. Autorización, director George Bush. Roberto se detuvo abruptamente. Reclutamiento. Pablo Escobar había sido reclutado por la CIA. Esto contradecía completamente la narrativa oficial. Durante décadas, Estados Unidos había presentado a Escobar como el enemigo público número 1, el criminal más buscado del mundo. La razón principal para intensificar la guerra contra las drogas en Colombia. Releyó las líneas 4 veces, esperando haber malinterpretado algo, pero las palabras permanecían inmutables, escritas en documentos oficiales con sellos de autenticidad y códigos de verificación del más alto nivel. Capítulo 3. El primer encuentro secreto en Medellín. Roberto continuó leyendo con una mezcla creciente de fascinación y horror. El segundo documento, fechado una semana después del primero, contenía los detalles del encuentro inicial entre el agente Carter y Pablo Escobar. Según el reporte clasificado, la reunión se llevó a cabo en una finca privada en las montañas cercanas a Río Negro, Antioquia, facilitada por un intermediario identificado solo como El Padrino, quien posteriormente fue reconocido como Gonzalo Rodríguez Gacha. El sujeto Escobar llegó puntualmente a las 15 horas, escribía Carter en su reporte. Se mostró inicialmente cauteloso, pero claramente interesado en nuestras propuestas. Su organización, aunque relativamente pequeña en este momento, demuestra un potencial de expansión extraordinario en el negocio de exportación de pasta de coca hacia el mercado estadounidense. El sujeto comprende perfectamente que una alianza estratégica con nuestra agencia podría resultar mutuamente beneficiosa.
Roberto pasó la página y encontró algo que lo dejó completamente helado, una transcripción parcial de esa primera conversación histórica. Carter: señor Escobar, lo que le proponemos es simple pero poderoso. Usted nos proporciona información privilegiada sobre otros carteles, especialmente aquellos con conexiones marxistas o vínculos directos con las FARC. Y nosotros, digamos que ciertos aspectos de sus operaciones comerciales no aparecerán en nuestros informes oficiales. Escobar: ¿y qué gano yo exactamente con eso, gringo? Carter: protección institucional, información anticipada sobre operaciones de la DEA, rutas comerciales seguras y, más importante aún, legitimidad empresarial futura. Escobar: legitimidad, explíquese mejor. Carter: algún día, señor Escobar, cuando su utilidad operativa para nosotros llegue a su término natural, le facilitaremos la transición hacia convertirse en un empresario completamente respetado, lavado de dinero con cobertura legal, inversiones protegidas por tratados internacionales, incluso una carrera política si así lo desea. Tenemos experiencia considerable facilitando estas transiciones con nuestros asociados estratégicos. Capítulo 4. La verdadera razón detrás de la operación. La transcripción continuaba durante varias páginas densas, pero Roberto tuvo que detenerse para procesar mentalmente lo que estaba leyendo. No solo Pablo había sido reclutado como informante de alto valor, sino que la CIA le había prometido explícitamente ayudarlo a legalizar completamente su imperio criminal a cambio de información estratégica sobre sus competidores y enemigos políticos. Pero ¿cuál era la verdadera motivación detrás de la Operación Hielo Verde? ¿Por qué la agencia más poderosa del mundo querría asociarse con un narcotraficante emergente? La respuesta devastadora estaba en el tercer documento, un memorándum interno clasificado fechado el 5 de abril de 1975, dirigido directamente al director de la CIA y firmado por el jefe de operaciones para toda América Latina, Tomás Rodríguez. La Operación Hielo Verde responde a una necesidad geopolítica estratégica urgente e ineludible, explicaba el memorándum con lenguaje burocrático frío. El creciente poder e influencia de los carteles colombianos representa simultáneamente una amenaza significativa y una oportunidad operativa excepcional. Mientras públicamente mantenemos una postura oficial de guerra total contra las drogas, en privado podemos y debemos utilizar selectivamente a ciertos elementos controlables del narcotráfico para desestabilizar efectivamente grupos marxistas en Colombia, Venezuela y Perú, mientras simultáneamente controlamos y dirigimos el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense. El sujeto Escobar ha demostrado ser pragmático, ambicioso y fundamentalmente capitalista en su orientación ideológica, a diferencia de otros capos con ideologías políticas definidas y potencialmente problemáticas. Escobar es puramente empresarial y transacción. Esto lo convierte en el socio operativo ideal para nuestros objetivos geopolíticos a largo plazo en la región durante esta fase crítica de la Guerra Fría. Capítulo 5. El programa secreto de colaboración. Roberto siguió leyendo cada página, revelando una conspiración más profunda y sistemática. La Operación Hielo Verde no era simplemente sobre Pablo Escobar como individuo, era un programa completo y coordinado de colaboración selectiva con narcotraficantes estratégicamente elegidos para mantener el control geopolítico estadounidense en toda América Latina durante las décadas más intensas de la Guerra Fría. Según los documentos internos, Pablo había cumplido su parte del acuerdo secreto de manera ejemplar y consistente durante años. Había proporcionado información detallada y precisa sobre las operaciones de los carteles rivales de Cali, Norte del Valle y Bogotá. Había eliminado físicamente a traficantes con vínculos ideológicos izquierdistas. Había permitido que la CIA utilizara sus rutas de contrabando establecidas para transportar armas y equipos a grupos paramilitares de derecha en Colombia, Guatemala y El Salvador. Más perturbador aún, Pablo había facilitado el entrenamiento de sicarios que posteriormente fueron utilizados en operaciones encubiertas contra líderes sindicalistas, profesores universitarios y activistas de derechos humanos considerados subversivos por la administración estadounidense. Capítulo 6. El momento del cambio estratégico. Pero la revelación más devastadora y chocante estaba en un documento fechado en septiembre de 1984.
8 años completos después del reclutamiento inicial de Pablo como activo de la CIA. Cambio de estrategia operativa. Operación Hielo Verde. Clasificación: ultra secreto. El activo Pablo Escobar se ha tornado demasiado poderoso, visible y políticamente problemático. Su reciente incursión en la arena política nacional y sus ataques públicos, coordinados contra las políticas de extradición, están atrayendo atención mediática y gubernamental no deseada hacia nuestras operaciones encubiertas. Evaluación estratégica. Riesgo operativo ahora supera utilidad táctica. Recomendación operativa: iniciar inmediatamente fase 2 de Hielo Verde. Eliminación controlada y sistemática del activo. Cronograma estimado 24-36 meses para neutralización completa. Roberto se recostó en su silla, sintiendo náuseas físicas. La CIA no solo había creado intencionalmente el monstruo que era Pablo Escobar, sino que después había tomado la decisión fría y calculada de destruirlo sistemáticamente cuando ya no le resultaba conveniente o controlable. Capítulo 7. La operación de eliminación. Los documentos siguientes detallaban meticulosamente cómo la agencia había comenzado a filtrar información operativa sobre las actividades de Pablo directamente a la DEA, cómo habían facilitado y financiado la formación del grupo paramilitar, los Pepes, y cómo habían coordinado secretamente con el bloque de búsqueda del coronel Hugo Martínez para acercar gradual pero inexorablemente al capo. Roberto descubrió registros de reuniones donde se discutía abiertamente el problema Escobar y las soluciones finales disponibles. Había transcripciones de conversaciones telefónicas entre oficiales de la CIA donde se refieren a Pablo como el Frankenstein que creamos y nuestro activo problemático. Un documento particularmente perturbador detallaba cómo la agencia había proporcionado tecnología de rastreo avanzada, interceptación de comunicaciones e inteligencia en tiempo real al gobierno colombiano, pero solo después de tomar la decisión de eliminar a Pablo. Capítulo 8. Las comunicaciones finales entre Pablo y la CIA. Pero había algo más en esa carpeta maldita, algo que Roberto no esperaba encontrar ni en sus pesadillas más oscuras. En una sección separada, marcada como comunicaciones finales, is only, encontró copias de mensajes intercambiados entre Pablo Escobar y su controlador de la CIA. Durante los últimos meses desesperados de su vida, Pablo sabía perfectamente que había sido traicionado por sus antiguos socios. El último mensaje, enviado apenas 3 días antes de su muerte en diciembre de 1993, era absolutamente devastador. William, sé exactamente que me van a matar. Sé que ustedes están coordinando todo esto desde las sombras. Después de 17 años leales de servirles fielmente, después de hacer todo su trabajo sucio sin hacer preguntas, me descartan como a un perro rabioso que ya no necesitan. Pero cometieron un error fatal. Tengo copias de absolutamente todo: vídeos comprometedores, grabaciones de nuestras reuniones, documentos originales con firmas, fotografías, transferencias bancarias. Si algo me pasa, mi familia tiene instrucciones específicas de hacer público todo sobre Hielo Verde. El mundo sabrá que Pablo Escobar no fue simplemente un criminal, fue su criminal, fue su creación, su herramienta, su socio, y ustedes serán expuestos como los verdaderos narcotraficantes. La respuesta del agente Carter, enviada 2 días después, era fría como el hielo ártico. Pablo, tu familia estará completamente protegida si mantienes el silencio absoluto. Las evidencias que crees poseer han sido neutralizadas a través de canales apropiados. Tu legado histórico será el de un narcotraficante, nada más. Es mejor para todos que termine exactamente así. Capítulo 9. El analista quien descubrió la verdad. Roberto cerró la carpeta con manos que temblaban incontrolablemente. Se dio cuenta de que estaba sosteniendo no solo documentos clasificados, sino evidencia documental de una de las operaciones encubiertas más cínicas, destructivas y moralmente corruptas en toda la historia de la CIA. La Operación Hielo Verde había convertido intencionalmente a Pablo Escobar en el criminal más poderoso del mundo. Había alimentado deliberadamente décadas de violencia masiva en Colombia. Había corrompido instituciones gubernamentales enteras, y todo exclusivamente para mantener el control geopolítico estadounidense durante la Guerra Fría. Roberto se preguntó obsesivamente:
¿Por qué estos documentos habían sido desclasificados precisamente ahora? ¿Por qué en 2022? ¿Qué había cambiado? La respuesta estaba en el último documento de la carpeta, una nota del actual director de la CIA, fechada en septiembre de 2022, tras el fallecimiento del último participante vivo de la Operación Hielo Verde, agente William Carter, fallecido de causas naturales en agosto y considerando el tiempo transcurrido de 50 años, se autoriza la desclasificación parcial limitada de estos documentos para fines de investigación histórica académica. Sin embargo, ciertos aspectos operativos de Hielo Verde permanecerán clasificados indefinidamente por razones de seguridad nacional crítica. Roberto se preguntó qué aspectos podrían ser aún más sensibles que las revelaciones devastadoras que acababa de leer. Capítulo 10. La decisión que cambió todo. Al día siguiente, Roberto Mendoza presentó su renuncia inmediata e irrevocable a la CIA. En su carta formal escribió: «Después de 22 años de servicio leal e incondicional, he descubierto que existen líneas morales que no puedo cruzar y verdades que no puedo guardar en silencio por el resto de mi vida». Roberto había tomado una decisión que cambiaría todo. Antes de presentar su renuncia, había logrado fotografiar secretamente los documentos más importantes usando un teléfono especialmente modificado. Sabía que era traición, sabía que era ilegal, pero también sabía que era moralmente necesario. Los documentos de la Operación Hielo Verde nunca fueron hechos públicos oficialmente. Roberto Mendoza murió en un aparente accidente automovilístico exactamente 3 semanas después de presentar su renuncia. Según el reporte policial oficial, perdió el control de su vehículo en una carretera mojada durante una tormenta nocturna. Capítulo 11. La verdad encuentra su camino. Pero antes de morir, Roberto había logrado enviar copias de los documentos más explosivos a un periodista de investigación internacional de máxima confianza. Ese periodista, quien prefiere mantenerse en el anonimato por razones de seguridad personal, fue quien finalmente reveló esta historia al mundo a través de una red de medios independientes. La verdad sobre Pablo Escobar, sobre la Operación Hielo Verde, sobre la verdadera naturaleza de la guerra contra las drogas, finalmente había salido a la luz después de décadas de encubrimiento sistemático. Pablo Escobar no fue únicamente el criminal más buscado del mundo, fue también, durante 17 años continuos, uno de los informantes y colaboradores más valiosos de la CIA. Su imperio criminal no fue construido a pesar del gobierno estadounidense, sino con su ayuda activa, protección institucional y complicidad directa. Y cuando ya no les resultaba útil para sus objetivos geopolíticos, simplemente lo eliminaron como si fuera un activo defectuoso. Capítulo 12. Las preguntas que permanecen sin respuesta. Pero la pregunta que permanece resonando es devastadora. ¿Cuántos otros Pablo Escobares siguen operando bajo la protección y colaboración de agencias de inteligencia alrededor del mundo en este mismo momento? ¿Cuántas otras operaciones Hielo Verde continúan ejecutándose activamente en este momento en África, Asia, Europa del Este? La respuesta: probablemente nunca la conoceremos completamente. Esta revelación cambió fundamentalmente todo lo que creíamos saber sobre Pablo Escobar, sobre el cartel de Medellín, sobre la guerra contra las drogas y sobre la verdadera naturaleza de las operaciones encubiertas estadounidenses en América Latina durante las últimas décadas del siglo. Capítulo 13. El legado de una operación secreta. Los documentos de Hielo Verde también revelaron información sobre otros colaboradores de la CIA en el mundo del narcotráfico. Nombres como Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos miembros del cartel de Cali aparecían en listas de activos potenciales y colaboradores ocasionales. La operación había sido tan exitosa desde la perspectiva de la CIA que se había expandido a otros países. Documentos mostraban operaciones similares en Perú con Sendero Luminoso, en Bolivia con narcotraficantes locales y en México con los primeros carteles emergentes. Roberto había encontrado evidencia de que Hielo Verde no era una operación aislada, sino parte de un programa más amplio llamado Proyecto Águila Verde, que abarcaba toda América Latina y se extendía hasta los años. Capítulo 14. Las víctimas olvidadas.
Los documentos también contenían listas de daños colaterales, personas eliminadas porque representaban amenazas para la operación, periodistas, jueces, políticos, activistas de derechos humanos. Sus nombres aparecían en informes fríos y burocráticos como neutralizaciones necesarias. Luis Carlos Galán, el candidato presidencial asesinado en 1989, había estado investigando conexiones entre narcotraficantes y agencias estadounidenses. Su muerte no fue solo obra de Pablo Escobar, sino una eliminación coordinada para proteger Hielo Verde. El juez Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984, había descubierto transferencias bancarias extrañas que conectaban cuentas de la CIA con operaciones de lavado de dinero del cartel de Medellín. Capítulo 15. La red internacional. Roberto descubrió que Hielo Verde tenía conexiones internacionales. Bancos en Panamá, las Islas Caimán y Suiza habían sido utilizados para lavar dinero de la operación. Empresas fachada en Miami y Los Ángeles servían como frentes para transferir fondos. Incluso había conexiones con traficantes de armas internacionales. Pablo no solo movía cocaína hacia Estados Unidos, sino que también facilitaba el tráfico de armas estadounidenses hacia grupos paramilitares en Nicaragua, Guatemala y El Salvador como parte de las operaciones contra. La operación era tan vasta que involucraba múltiples departamentos del gobierno estadounidense. No solo la CIA, sino también elementos de la DEA, el Departamento de Estado y hasta el Pentágono tenían conocimiento y participación en diferentes aspectos de Hielo Verde. Capítulo 16. El precio de la verdad. Cuando Roberto decidió hacer públicos estos documentos, sabía el precio que podría pagar. Su mentor en la CIA, el veterano James McKinnon, lo había advertido años atrás. Roberto, en este negocio hay secretos que pueden matarte, no por lo que hacen a los enemigos, sino por lo que revelan sobre nosotros. La noche antes de su muerte, Roberto había enviado un mensaje final al periodista. Si algo me pasa, recuerda que Pablo Escobar fue solo la punta del iceberg. Hay un sistema entero que sigue funcionando. Los nombres cambian, los países cambian, pero el sistema permanece. Capítulo 17. El impacto mundial. Cuando la historia de Hielo Verde finalmente se hizo pública en 2023, las reacciones fueron explosivas. El gobierno colombiano exigió explicaciones oficiales. Familias de víctimas iniciaron demandas internacionales. Países europeos cuestionaron sus acuerdos antidrogas con Estados Unidos. Pero lo más impactante fue la reacción de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo, quien había pasado décadas intentando distanciarse del legado de su padre. En una declaración pública, dijo: «Durante 30 años me disculpé por los crímenes de mi padre. Ahora descubro que él también fue víctima de un sistema que lo utilizó y después lo desechó». Capítulo 18. Las preguntas sin resolver. Los documentos de Hielo Verde planteaban preguntas perturbadoras sobre otras operaciones. ¿Qué papel jugó la CIA en el surgimiento de los carteles mexicanos? ¿Cómo se relaciona con el tráfico de opioides en Afganistán? ¿Existen operaciones similares actualmente en África o Asia? Roberto había encontrado referencias a Hielo Rojo, operaciones en Asia, Hielo Azul, operaciones en Europa del Este, y Hielo Negro, operaciones en África. Pero estos archivos seguían clasificados. Capítulo 19. El sistema continúa. La revelación más inquietante en los documentos era que Hielo Verde nunca realmente terminó, simplemente evolucionó. Los métodos se refinaron, los activos cambiaron, pero la estrategia fundamental de utilizar el narcotráfico como herramienta geopolítica continuó. Roberto había encontrado referencias a operaciones activas hasta 2015, sugiriendo que el programa había sobrevivido múltiples administraciones presidenciales, tanto republicanas como demócratas. Un documento de 2010 mencionaba la necesidad de identificar nuevos Escobares en regiones estratégicas emergentes, particularmente en África Occidental y Asia Central. Conclusión: la verdad que cambió la historia. Hasta aquí llega esta revelación que cambió completamente todo lo que creíamos saber sobre Pablo Escobar, el cartel de Medellín y la verdadera naturaleza de la guerra contra las drogas. Los documentos de la Operación Hielo Verde no solo expusieron la hipocresía de políticas antidrogas,
sino que revelaron un sistema de corrupción institucional que operaba al más alto nivel del gobierno estadounidense. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela para que más personas conozcan la verdad que intentaron ocultar durante décadas. La muerte de Roberto Mendoza no puede ser en vano. Su sacrificio debe servir para que el mundo entienda cómo funciona realmente el poder en las sombras. Suscríbete al canal para más historias que desafían la versión oficial de los eventos históricos. Y recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo pase. ¿Qué opinas sobre esta revelación? ¿Cambia tu perspectiva sobre Pablo Escobar y la guerra contra las drogas? ¿Crees que operaciones similares continúan operando actualmente? Déjanos tus comentarios abajo. La Operación Hielo Verde nos enseña que en el mundo de la geopolítica no existen héroes ni villanos absolutos, solo existen intereses y aquellos dispuestos a todo para protegerlo. Pablo Escobar fue muchas cosas: criminal, terrorista, padre de familia, pero también fue una pieza en un juego mucho más grande que él mismo, un juego donde las reglas las escriben aquellos que nunca aparecen en los titulares. Y ese juego, señoras y señores, continúa hasta el día de hoy.